Dios les bendiga, muchas bendiciones. Les habla el profeta Davis Hernández. Quiero compartir con ustedes una palabra desde aquí, desde Guayaquil, Ecuador, a todos los que están en el grupo aprendiendo lo básico en lo profético en Telegram. Vamos a ver si puedo compartir este video por WhatsApp a los que están en WhatsApp. Y vamos a ver si puedo compartir este video también por YouTube y dejarlo plasmado en las redes sociales, que será de gran bendición. Recuerda que usamos estas plataformas para bendecir. Mientras otros lo usan para maldecir, nosotros lo usamos para bendecir. La intención de todo esto, de los que están en Telegram, el canal Aprendiendo lo Básico en lo Profético, fue un sentir que Dios puso en mi corazón de crear un grupo en Telegram para compartir las cosas, vivencias y experiencias en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios que he aprendido de nuestra cobertura, el profeta y apóstol Raúl Barros Arévalo y su equipo de trabajo, y de la escuela profética Haxat, en la cual Dios en su misericordia me ha permitido estar. Gracias al Señor he podido ver la mano de Dios en muchas áreas de mi vida desde que decidí reconciliarme con el Señor en el año 2019-2020. Precisamente recibí una palabra profética del mismo profeta que hoy en día es mi cobertura espiritual. Gracias al Señor, siendo Cristo nuestra piedra angular y nuestro fundamento. No hay otro fundamento que el de Cristo. Entonces, pues desde ahí mi vida se tornó a un cambio y Dios me inclinó a lo profético. Crecí pues aprendiendo en los temas proféticos de sanidad, de liberación, y vi muchas cosas en la cual la gloria y la honra es del Señor. Entre procesos y desiertos, hoy por hoy lo que he aprendido se lo debo al Espíritu Santo de Dios y se lo debo a las fuentes en la cual Dios me ha permitido estudiar. No simplemente al que hoy en día es nuestra cobertura, amén, y nuestro apóstol, en quien realmente ponemos los ojos en Cristo, pero lo puso Dios a él como figura para discipular a muchos sin importar las críticas, la murmuración, porque eso existe en todas las cosas y tenemos que aprender a guardar el corazón y tenemos que aprender a discernir y pesar los espíritus, como te dice la palabra. Para no alargar más, ¿verdad? Hace unos días le compartí un video. Espero que todo el material que estoy enviando lo puedan aprovechar, lo puedan valorar, lo puedan apreciar y puedan crecer, porque quedamos pocos, le digo, quedamos pocos que nos interesamos por enseñar la palabra de Dios y nos interesamos porque la gente crezca. Hoy en día el evangelio de Cristo se ha corrompido porque ha caído en manos de personas que han malgastado la gracia de Cristo, no han sabido administrar las riquezas espirituales que un día Dios les otorgó. Pero eso es algo que lamentablemente no nos compete a nosotros, sino al Señor, y llegará su momento y llegará su hora. Por ahora los buenos somos más, amén. La vez pasada hablé acerca de aprendiendo lo básico en lo profético y entré con un tema que, si no mal recuerdo, creo que lo tengo por aquí anotado. Hablamos acerca de que somos productos del Espíritu Santo, no estamos bajo un espíritu griego, sino que estamos bajo un espíritu hebreo, no somos sandijuelas del reino, sino que somos, ¿verdad? Hablamos acerca de la nueva criatura, las cosas viejas, los conflictos de la carne, el tiempo que hay que invertir en el espíritu, todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy ¿verdad? Lo hago por video porque sé que muchos a veces por audio se les hace mucha flojera. Entonces hay que incentivar a la gente a ser responsable y verdaderamente si desean crecer lo van a aceptar. Y si no, simplemente lo dejan. Igual pues cada quien, ¿verdad? Decide crecer o no crecer. Dios pone las personas, Dios te pone el canal. Hay gente que Dios le lleva a la iglesia hasta su casa. Si no crece en su casa, pues entonces no va a crecer en ningún lado. Quiero hablarles acerca de algunas cosas que por la palabra, ¿verdad? Y quiero comenzar con el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre algunos pasos que sé que muchos de ustedes que están en este grupo ya lo conocen, como por ejemplo la gracia que me perdonó, la etapa de la confesión de nuestros pecados y cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Aprendimos sobre la vida nueva y la vieja, pero vamos a entrar en algunas cosas como por ejemplo vamos a aprender
cómo reconocer o al menos reconocer las manifestaciones de la gracia de Dios. ¿Por qué quiero entrar en esto básico? Porque no puedo darles de comer, por ejemplo, algunos, no todos tienen la misma sabiduría o no todos tienen el mismo conocimiento para poder recibir las revelaciones. Y hay que entender que las revelaciones de las palabras, muchas, son bastante extensas y profundas. Amén. Y a veces hasta necesitamos que Dios use a alguien para que nos revele los misterios que están escondidos. Aunque el Espíritu Santo dice su palabra que todo lo que pidas con fe creyendo, eso lo recibiréis. Si tú pides a Dios sabiduría de Dios, sabiduría Dios te va a dar para poder entender su palabra. Estamos en tiempos peligrosos y Dios nos envía, según Colosenses capítulo 2, a recibir esos misterios que están escondidos en Cristo y que en Él nosotros estamos completos y gracias a Él estos misterios pueden ser revelados que están en su palabra. Amén. Dios todas las cosas las hace nuevas. Ahora, principalmente reconocer la gracia redentora. Amén. La redención de la gracia por medio de la sangre de Cristo es algo muy importante, porque si yo les doy a comer cosas grandes, platos espirituales más grandes que quizá ya uno ha masticado, porque aún estamos aprendiendo, aún somos discípulos, todos los días aprendemos algo y yo sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo orando, sigo buscando siempre lo nuevo de Dios. Un consejo que le doy en este caminar es: nunca se acostumbre a que lo que vivió ayer lo va a vivir hoy. Siempre acostúmbrese de que en Dios todos los días son cosas nuevas. Aún en las pruebas y en los procesos, todos los días se viven cosas nuevas. Y si estamos en una prueba durante una semana, la próxima semana entramos en otra prueba que nos va a perfeccionar en algo más. Su palabra dice que a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, vamos también a ver la gracia que me otorga identidad. La gracia que me ayuda a hacer, la gracia que me ayuda a tener, y también vamos a reconocer la naturaleza del evangelio de la gracia de Cristo. Amén. Esto es corto, es sencillo, pero bastante refrescante, bastante importante, porque necesitamos aprender a estar salvos. Mucha gente que está en Cristo ni siquiera son conscientes de que son salvos. ¿Por qué no son salvos? Simplemente, primero, porque totalmente no han recibido una liberación de parte de nuestro Rey y Soberano Cristo. Y número 2, no tienen una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y número 3, no han experimentado las manifestaciones de la gracia. Amén. Ahora, cuando tú eres salvo, tú eres consciente que has entrado en la gracia de Dios. Y como has entrado en la gracia de Dios, has recibido el perdón de Cristo. Y como has recibido el perdón de Cristo, ahora eres heredero, pasas a entrar a recibir los beneficios básicos, porque hay cosas que tienen niveles espirituales que se alcanzan mediante una vida de sacrificio y mediante una vida de muerte a nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo decía que él ya no vivía para sí, sino vivía para Dios. Cuando él alcanzó que murió con Cristo juntamente en la cruz en todos los sentidos de su naturaleza pecaminosa, venciendo el conflicto de la carne, venciendo el conflicto del alma y aprendiendo a caminar en el Espíritu, le costó años obviamente, pagó un precio. El apóstol Pablo llegó a ver su vida incluso como basura por causa de Cristo. No todos lo vemos así, porque es un proceso de aprendizaje. Yo siempre he dicho esto: entre tú y Dios, o entre tu relación y Dios, hay una escalera semejante a la que vio Jacob en Betel. Sencillo. Hasta donde tú decidas caminar en esa escalera será la escala del nivel espiritual donde tú vas a alcanzar con tu relación con Dios. Si tu relación con Dios es totalmente natural, simplemente no vas a pasar de lo natural y nunca vas a tener experiencias nuevas en Dios. Y como nunca vas a tener experiencias nuevas en Dios, cuando veas a alguien siendo usado como tú nunca has sido usado, lo vas a criticar. Por eso es importante tener y crecer bajo la amistad del Espíritu Santo. Una vez en un libro leía que decía que no a todo aquel que dice que se dice ser amigo del Espíritu Santo lo es, al menos que el Espíritu Santo dé testimonio de que esa persona sí es íntimo y es amigo de esa persona. Amén. Así que esto es algo importante. Tu vida espiritual depende de dos cosas. Número 1, depende de poner tu voluntad totalmente a Dios. Y número 2, depende del Espíritu Santo. Así que tú decides y yo decido. Amén. Entonces vamos a entrar. Número 1, no podemos olvidar
la relación que tenemos en base a la gracia que nos perdonó. Lo básico. Romanos 5, versículo 8 dice de la siguiente manera. La palabra de Dios es bendita y se eleva bajo autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 1, entender que nuestra relación no está en base por lo bueno que nosotros hagamos o seamos, sino que está en base en que Cristo, aún nosotros siendo pecadores, murió por nosotros. Entonces, mi relación con Dios consiste en una estrecha gracia en que Jesús dijo en la cruz, lo perdono. Entonces, la gracia de Dios que me perdonó me otorga ahora tener una relación estrecha con Dios. Para agregarle a esta, Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice de la siguiente manera. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Jesús me otorga perdón. Si usted no ha experimentado todavía el perdón de Dios, es el momento de que usted comience a recibir el perdón. Si usted todavía sigue ahogado en los pasados del ayer, usted aún no ha recibido la gracia de Dios. Dice la palabra que Dios, cuando nos perdona nuestros pecados, que algún día, dice el libro de Isaías capítulo 1, llegaron a ser como el rojo carmesí, viene a ser, dice la palabra, como la blanca lana. Si no mal me recuerdo, para llevarlo a texto, si está anotando, Isaías capítulo 1 dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 1. Amén. Dice aquí, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice el Señor. Y si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, esto es gracia de Dios, que cuando aún Dios, viendo nuestra condición de pecado, envió a nuestro Señor Jesucristo como un cordero, según lo que dice también Isaías capítulo 53, que fue triturado, por sus llagas fuimos sanados, fue varón sin rostro, sin hermosura, fue un hombre totalmente maltratado, y nos regaló lo que hoy conocemos como la gracia. Así que si usted no ha experimentado el perdón, es necesario que lo experimente. Porque si no ha experimentado el perdón de Cristo, déjeme decirlo, que el diablo toda la vida la va a estar humillando y zarandeando y la va a hacer una miserable en este bendito evangelio que nos otorga libertad en todos los sentidos. Y cuando hablo de libertad en todos los sentidos me refiero a la libertad espiritual, la libertad del espíritu, la libertad del alma, la libertad que tenemos en nuestra voluntad para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. No una libertad que nos otorga como la que establece el mundo, una libertad que transdiversa lo que hoy conocemos como la redención y lo que hoy conocemos como lo que es ser una nueva criatura. Hoy en día la libertad está jugando un papel tan distorsionado que el sistema de Babilonia de este tiempo le ha vendido la idea al cristiano de que la libertad que habla en el libro de Mateos, de Juan, de Marcos y de Lucas, donde dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se trata de una libre expresión en todos los sentidos morales, personales y espirituales que nos mundanizan. Pero como dice, Dios es amor y Dios nos ama tal como Él es. Eso es una total mentira que le ha vendido Satanás a la iglesia. Sin duda alguna, hay ciertas cosas que no deben ser juzgadas en cuanto a voluntad personal. Pero en temas de testimonio y de santidad hay que reconocer que nuestras obras nos mantienen en la santidad. Pero nuestro testimonio manifiesta lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros en todos los sentidos. Entonces, no juzguemos tampoco para no caer en tentación, pero el día y la hora declararán quiénes son trigos y quiénes son cizaña. Por eso es que yo no pierdo mi tiempo si me critican o no me critican, porque simplemente yo sé realmente quién me salvó y quién me restauró. Y yo sé que esta teoría la usan hasta los que viven su evangelio a su manera,
pero la diferencia de uno al otro son los frutos. Y los frutos del Espíritu no son obras hechas a mano de hombre, sino que son frutos que establecen la monarquía, que establece el reino, que establece la voluntad de nuestro Padre eterno. Amén. Ahora, necesito creer y necesito confesar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Romanos, si no mal me equivoco, voy a buscarlo por acá, el libro de Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, 5. Voy a buscarlo, si no mal me recuerdo. Ok. Aquí dice, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es el primer requisito para poder ser salvo? Número 1, creer y confesar. Entonces, después de creer y confesar, que son las partes básicas de la fe, luego vienen otros reglamentos espirituales, no por el hombre, sino puestos por la palabra, que nos implican a manifestar santidad, testimonio, vida espiritual, a manifestar poder de Dios, relación, intimidad, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no es salva. Sencillamente porque no es salva, porque su fe no está siendo manifestada en amor. Toda fe que no se manifiesta en amor no es fe. La fe obra en el amor y el amor obra en la fe. Si yo creo en Jesús es porque actúo en amor y lo amo. Y si yo amo a Jesús, guardo sus mandamientos. Así que hay que entender fácil esta parte. Número 2. Debo aprender a reconocer 3 señales de advertencia. Ok, debo aprender a reconocer las primeras básicas manifestaciones de la gracia redentora. Ahora vamos a aprender a reconocer lo que es la manifestación básica de la gracia redentora. Vámonos al libro de Efesios. Aquí está, libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver cómo la gracia redentora se manifiesta en la vida de un cristiano. Ya entendimos lo que es la gracia que me perdonó. Ahora vamos a tener la gracia que me da redención. Amén. Dice 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí ven? Por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la segunda parte es entender que la manifestación de la gracia redentora, que quiere decir la gracia que me redime, no es por mis obras, sino es por la sangre de nuestro Yeshua, la sangre de nuestro Cristo, la sangre de Jesús de Nazaret, que hace 1000 años atrás fue crucificado por amor a la creación y por amor a su creación, que somos la raza humana, que vino a unificar lo que un día Satanás dividió la sangre, contaminó la genética, y por eso él establece una simiente santa, según 1 de Juan capítulo 1. Y nos hace simiente de Dios. Entonces él dice, es por gracia que yo te redimo. Gracia significa regalo no merecido, algo que no merecíamos. Cargó en su espalda una cruz que no merecíamos nosotros, pero por amor y por misericordia manifestó la gracia en la redención de su sangre, para que nadie llegue al cielo ¿cómo se diría la palabra? Como cuando tú le haces un favor a alguien y te lo sacan cara, es la palabra. Para que cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos al día del juicio, no le digamos a Dios, por ejemplo, en este caso los injustos, pero es que yo fui bueno. Entonces no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque aún hasta el malhechor, el que roba, el que hurta, hace obras de caridad para que Dios lo bendiga. Pero eso es una mentira muy grande. Porque Dios no es alcahueta, no es un padre alcahueta como lo es muchos en este tiempo, y disculpe la expresión, pero es real. Entonces, lamentablemente, entender que la gracia es por nuestras obras es una farsa.
Tenemos que entender que nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo, no por nuestras obras, porque esto es un don de Dios. Esto es don de Dios. Esto le plació a Dios. Se compadeció nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número uno, la gracia me perdonó. Y número uno, la gracia redentora en su sangre me otorgó gracia para salvación. Ahora, ¿cuál es el requisito número uno? Usted me preguntará. La fe que obra a través de la boca, que es confesar y reconocer que Él es mi Salvador y de esa manera manifestar de que somos imitadores de Cristo. Decir que yo soy cristiano, que sigo a Cristo y que soy discípulo de Jesús. Amén. Y ando enredados en cuestiones del mundo o que simplemente me retrasan espiritualmente. Ponen en duda mi salvación o ponen en duda mi fe. Nadie es perfecto. Pero su palabra dice, sé santo porque yo también soy santo. Entonces, entender que por su gracia incluso recibimos la santidad. Porque la santidad, si usted cree que usted puede mantener la santidad con obras, usted está equivocado. Porque usted le puede durar la santidad un día y el día siguiente, o menos, dentro de 2 horas, a usted se le acaba la santidad. Nosotros somos reformados en la santidad de Dios. Cuando yo comprendí que nosotros somos santificados en su gloria, entendí que no es por mi fuerza y encontré sin número de versículos que me dicen que no es por obras humanas, sino por el Señor. Entendí que aún en Isaías capítulo 6 dice la palabra que fue perdonado su pecado estando en la gloria de Dios. Aún entendí que mientras Moisés estaba en el monte de oración, fue santificado por la santidad y la gloria de Dios. Aún el libro de Ezequiel fue en la gloria de Dios que Ezequiel recibió cosas y se le entregó un rollo donde fue santificado. Aún el profeta Juan, viendo el Apocalipsis, se maravilló de ver la gloria de Dios, se postró en tierra y estoy seguro que fue totalmente santificado. Y en cantidades de cosas que revelan que no es por obras. Por ejemplo, dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Dice la palabra en el libro de Jeremías, maldito el varón que confía en su propio brazo y pone a Dios como una retama, dando a entender, bendito sea el Señor, que no es por nuestras obras, es por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que la gente también abusa de esto y dice, no, pero como no es por obra, es por la gracia, bueno, Dios me perdona. No, una cosa es vivir una vida de pecado conforme a tus deseos. Lamentablemente estás muerto en tus delitos y pecados. Y otra cosa es recibir la gracia que me perdona y la gracia que me salva, pero que yo, como hijo de Dios, tengo una gran parte de establecer mi voluntad para que esa gracia de Dios se complete en mí y me haga un ser totalmente puro delante de la presencia de Dios. ¿Cómo lo alcanzaron sus apóstoles? Entre sus indiferencias de carácter, entre sus cosas como seres humanos que tenían conflictos, vencieron en Dios, comprendiendo que la santidad que tenían no dependía de 40 días de ayuno, con la intención de que ayunaban porque yo tengo que ayunar, porque yo tengo que alcanzar la santidad. No, porque esa intención solamente hace una cosa, es subirte los humos o digamos el ego. Y es por eso que usted ve gente de Dios humillando a otros. Dice la palabra en la Biblia, en 1 Corintios, que hay gente espiritual, pero hay otros que son débiles en la fe. Aún en los Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo se molesta porque los que se creían espirituales hacían caer a los débiles en la fe en la cena del Señor. Comían y bebían porque se sentían más altos que otros. Y sencillamente los que no tenían, que eran débiles, caían en pensamiento, en tristeza. Y el apóstol Pablo exhortó esta conducta. A veces porque quizás hemos alcanzado, porque sí le digo una cosa, nos sacrificamos y pagamos un precio. Y no un precio de que hay un precio de obra. Yo ayuné 40 días y por eso que Dios tiene que darme gloria. No, usted ayuna, usted ora, usted vigila sencillamente por una razón. Por agradecimiento y porque ya Jesús a usted le dio la salvación. Yo he aprendido y comprendí
para quitarme el velo de la religión en mi vida fue que yo no soy quien sostengo nada con mis obras y que yo lo que hago, lo hago porque amo al Señor y porque sé que es mi responsabilidad. Hasta ahí. Pero ya de que yo voy a ayunar porque Dios tiene que empoderarme de una unción porque yo tengo que salir. No, es muy diferente. Buscar a Dios en intercesión, en amistad para que Él te quiebre, para que Él te transforme. Porque tú deseas conocer la intimidad. Y oras por las almas porque en verdad amas a las almas. O porque tienes un tiempo de campaña, de sanidad, de liberación. Y es necesario horas y horas de oración. Porque la vida del cristiano es la oración. Pero no la mentalidad de que yo lo hago porque Dios tiene que hacerlo y me lo debe. Porque yo me sacrifiqué. Falso. Sencillamente vas a hacer el ridículo. O simplemente vas a operar en tu unción, en tu don, en tu espiritualidad, que tarde o temprano se te va a acabar con el pasar del tiempo. Dios no anda buscando gente así. Dios anda buscando gente que entienda que es salvo por gracia y que lo que hace por amor, porque Él nos amó primero. Cuando yo comprendí esta cosa, esta manera de ver las cosas, dejé de atormentarme tanto porque esas personas, y no los critico, porque es un tema de reforma de la mente. La palabra dice renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay gente que no le gusta renovar su mente simplemente porque quieren estar en el vino añejo. Y es por eso que viven en las redes sociales criticando, matando gente espiritualmente, en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero eso es un problema entre ellos y Dios, porque Dios no se va a quedar así, aunque parece que no hace nada Dios. Sí lo va a hacer en cualquier momento. La justicia de Jehová se establecerá sobre la tierra y sobre los justos e injustos por igual, según las obras, dice la palabra de Dios al hombre. Entonces, cuando yo empecé a reformar mi mente en su palabra, yo me atormentaba, rápidamente le cuento, para entrar en el tercer punto, me atormentaba porque yo decía, tengo que hacer esto, aquello, lo otro, no he ayunado, no he vigilado, y vivía mi vida atormentada y pecaba más así, aún más pecaba. Y cuando Dios me usaba, lo primero que pensaba, o al menos eso me traicionaba mi alma, era, ¿viste? Sucedió porque tú has pagado a precio. Y las personas que venían a mí, no las recibía con humildad, porque yo decía, esa gente no sabe lo que yo he pagado en oración, en intimidad. ¿A ti qué te interesa? ¿A qué le interesa a la gente si tú pagaste intimidad? Oh, Dios, eso no es problema de la gente. Tú lo haces no por la gente, lo haces por amor a Dios, y por eso que Dios te lleva a liberar a los cautivos, a manifestar. Jesucristo nunca tuvo esa mentalidad. Jesucristo nunca oró para manifestar nada. Jesucristo oró porque Él sabía que esa era su vida. Amar al Padre y estar con el Padre en los negocios del Padre. Y simplemente lo que sucedió en Dios fue un precio que pagó, era añadidura del reino de los cielos. Por eso que usted ve gente hoy en día que humillan a las demás personas porque su vida espiritual no es igual a la de ellos. He comprendido que tenemos que ser despolgados espiritualmente de esta plaga espiritual. Número 3, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Número 3, la gracia que me otorga identidad. Esto es una porción tremenda. La gracia que me otorga identidad. La gracia me otorgó perdón. La gracia que me otorga redención en su sangre. Y la gracia que también me otorga identidad. 15:10 dice de la siguiente manera. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos. Oiga bien. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto es tener identidad. Esto es entender quién te llamó y quién no te ha llamado. Sencillamente, el apóstol Pablo era un hombre reconocido en toda Israel.
conocido primero como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, fariseo según la ley, que pensaba que estaba haciendo lo correcto en perseguir a los feligreses judíos cristianos, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, Mateo, Jacobo, Esteban, etc. Pero cuando él recibe la gracia de Dios, y vemos lo que hace la religión, Saulo de Tarso, religión, Pablo entra en la gracia. Muy diferente lo que era Pablo en la religión y lo que se convirtió en la gracia. Ahí no dice que dice, y escogió Dios a Pablo para la religión. No, escogió Dios a Pablo por la gracia para los gentiles. Y eso yo quiero que usted lo entienda. La gracia me otorga identidad. Pablo dice aquí en esta carta, aunque yo he trabajado más que todos, porque Pablo fue un hombre extraordinario, admirable, con todos sus errores, admirable, un hombre que fue al tercer cielo, un hombre que a pesar de su aguijón jamás se quejó contra Dios, un hombre que estuvo en peligro de embarcaciones, casi de muerte, pero que confió en Dios. Un hombre que estableció iglesias en cantidad de la provincia como Corinto, como Éfeso, como Galacia, como allá en Troas, en Filipinas, en muchos lugares. Él dice, aunque he trabajado, aunque es consciente, pero él sabe que es la gracia la que le ha dado la identidad. Él dice, pero no es por mí. Es por la gracia que está conmigo. Y esa gracia se llama Cristo Jesús. Entonces, ¿quién soy yo para autonombrarme más que tú? Por un título, por un ministerio. Si el grande hombre Saulo de Tarso en 1 de Corintios está desnudando su identidad delante de los hombres y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando tú tienes una identidad en la gracia de Dios, escucha bien, tú no andas demostrándole al mundo lo que Dios te ha entregado. Tú no andas buscando aprobación de hombre para que seas aceptado o aceptada. Simple. Si no lo entiendes, pues tampoco te lo puedo explicar. Si tú me criticas, tampoco te voy a prestar atención. Si tú dices que soy romano, que soy católico, que mi religión, que mi cristianismo es falso, problema tuyo, Ramón. Pero no es por mí, es por la gracia de Cristo Jesús, que soy lo que soy, porque mi identidad trascendió. Oiga, la identidad del Hijo trascendió de esclavo a hijo. Y es una gran diferencia, porque el esclavo siempre anda buscando ser aprobado por su Señor terrenalmente. Pero el hijo, la parábola del hijo pródigo, hay una clave cuando el padre le dijo, pero no te pongas bravo, porque tú eres mi hijo, y aunque tu hermano regresó yo habiéndole dado todo, yo sé quién eres tú, le dijo, y que tienes derecho en mi casa. Ten paz. La identidad me trasciende, me eleva a la monarquía celestial del reino de nuestro Señor Jesucristo, al gobierno de nuestro monarca Yeshua, nuestro Hamashiach, a nuestro Shaddai, a nuestro Adonai, a nuestro Yahweh. Pero cuando mi identidad está puesta en mis obras o en mi yo, simplemente voy a vivir la vida de la gente con una máscara de cristiano, pero con una alma totalmente
distorsionada y un espíritu en base y llenado de iniquidad. En esta vida pasamos dolores y procesos difíciles, gente que traiciona, y Dios lo permite para que tu identidad se enraice más. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el perfeccionador y consumador de nuestra fe. La palabra en Colosenses dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Entonces la gracia me otorga identidad. Si tu identidad está en confusión porque sientes que eres salva o no eres salva, es el tiempo. Y yo oro por ti en el nombre de Jesús, para que la sangre de Cristo, la que perdona de todo pecado, y la gracia de nuestro Señor te dé una identidad y te haga libre en el nombre de Jesús. Y puedas entender que por su gracia somos salvos y que ahora tenemos beneficios jamás vistos en su palabra para la libertad de las almas cautivas y para vivir una vida próspera en Él. Amén. Número 4, gracia para hacer. Todo aquello que hagamos, escuche esto, todo aquello que tú hagas y yo haga fuera de la gracia, no es tomado como un trabajo de Dios. A veces en nuestras emociones queremos vivir impresionando a Dios, cuando la Biblia dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Y no es que Dios sea un Dios aburrido, porque la mujer del alabastro o la mujer de Betania hizo algo que Jesús jamás esperaba, o al menos eso sabía, la palabra lo dice. Lo impresionó, manifestó algo que nadie se imaginaba. Pero cuando habla el tipo de vivir para querer impresionar a Dios, es como querer hacer algo queriendo ayudar a la voluntad de Dios. Hay gente que se mete en unos zaperocos que después no hayan cómo salir, que alborotan los avisperos porque después no hayan cómo salir. Si a usted Dios no lo ha mandado, si a usted Dios no le ha confirmado, si a usted Dios no le ha hablado y le ha enviado, le ha comisionado para ciertas cosas, espere la respuesta de Dios. Para que el día de mañana usted no le diga al Señor, Señor, pero si en tu nombre, Señor, pero si en tu nombre. Bueno, pues hiciste cosas no en mi gracia, sino en la tuya. Porque el que hace mi voluntad, ese es el que yo conozco. Amén. Así que hay que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. A veces cuando Dios no responde, simplemente hay que esperar. Y estamos en ese proceso. Amén. Sencillo. Número 5. Ya estamos terminando. Gracia para tener. La gracia de Jesús nos otorga acceso a hacer, pero también acceso a tener. El acceso de la gracia a hacer es conforme a su voluntad y no la mía. Y la gracia también para tener, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese evangelio que nos han vendido, que cuanto más pobre tú eres, más espiritual eres, bájese de esa nube. Tampoco estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad, habiendo grandes conflictos del alma. Porque Dios a ti no te va a poner a administrar riquezas cuando aún tú ni siquiera sabes quién eres tú mismo, ni a dónde está parado. Sencillo.
Pero la Biblia me dice que la gracia de Jesús no era pobre, Él era rico, Él es dueño del oro y de la plata. Pero vino sin gloria y se estableció como siervo. Vino sin majestad para que en la cruz tú pudieras tener majestad. Pasó hambre para que tú no pasases hambre. Pasó frío para que tú no pasases frío. Fue incluso desamparado en la cruz para que tú nunca fueses desamparado. Esos son los beneficios de la sangre. Ya eso es otra revelación. Pero la Biblia me dice que se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos en su gracia. Y aquí habla de riquezas en todos los sentidos, porque yo he dicho una cosa, las riquezas terrenales, Jesús lo dijo. Tú no puedes obtener riquezas terrenales si no te has conectado correctamente en las espirituales. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán añadidas. No me digas que si tienes un tremendo conflicto de identidad y de trastorno, andas pidiéndole a Dios una empresa, andas pidiéndole a Dios una casa. Primero, conéctate con lo celestial. Dios te va a revelar las riquezas en su gracia para lo terrenal. Y no solamente lo terrenal, porque hay riquezas espirituales. Que los apóstoles nunca tuvieron, que vendieron sus casas. Real. Es real. Pero si entendemos el trasfondo de la palabra, en aquel tiempo se establecían estas cosas por ciertos conflictos que tenían los judíos por el evangelio. Pero Dios jamás ha denegado las pertenencias en la tierra. Porque entonces Abraham no era ningún charlatán, ni José, ni mucho menos Jacob. Dígame David. Y el mismo Cristo, no toda su vida pasó decadencia. Cristo creció en una familia, no digamos millonaria, pero sí bien establecida económicamente, según los registros que establecen la teología bíblica o los estudios según los que dicen lo que saben. Que Jesucristo se desentendió de eso porque tenía un propósito a que cumplir. Sí. Porque una cosa es que Dios te bendiga y otra cosa es que tú le agarres amor a las cosas, como por ejemplo al dinero. Porque el único que ama el dinero se llama Satanás. Que Dios lo reprenda. Y el dinero simplemente es una frecuencia, es un canal en la tierra que te da acceso a moverte en ciertas cosas para hacer la voluntad de Dios. Para ciertas cosas es importante. Porque en la antigüedad Dios pedía ofrenda de plata, de oro y entre cantidad de cosas. Pero la gracia de Dios te da acceso a otorgar riquezas porque Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos en Él, en todos los sentidos. Así que a mí no me vendan ese evangelio que me vendieron cuando yo crecí. Las hermanas, los domingos, los pastores. Que si hay corrupción, sí hay corrupción. Que hay pastores que están robando, sí están robando. Que hay profetas que están dando profecías caraotas para tener diezmos, sí están dando profecías caraotas para tener diezmos o tener ofrendas. Sencillo. Si no se arrepienten, Jezabel los mata. Porque ese es el sistema de Jezabel. Ese es el sistema de Babilonia la Grande. Ahora, esto me ayuda a que debo conocer la naturaleza del Evangelio de Cristo. Estos son algunas de las naturalezas de este Evangelio bendito. Para que anote, Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 3, versículo 8. El Evangelio de Cristo es de abundancia espiritual y también de abundancia terrenal. ¿Que hay momentos de procesos duros? Sí. Pero el Padre jamás dejará de sustentarte. Una cosa es ser procesado y otra cosa es vivir en ruinas y miseria.
Hay gente que arrastra maldiciones de miseria por familia. Eso tiene que quebrarse. Y declaro sobre ti que toda miseria sea rota en el nombre de Jesús. Y que todo pensamiento pobre sea roto en el nombre de Jesús. Porque la gente que no tiene, aspira. Y esa es la oportunidad de Satanás para comercializarlos. Porque entonces comienzan a trabajar en base a una necesidad. Nosotros no trabajamos en base a una necesidad. Nosotros dependemos de quien provee la necesidad o la bendición. Perdón. Nosotros dependemos de quien provee la bendición. Jesús en el desierto, tipología profética, fácil. Convierte la piedra en pan, sencillo. Convierte la piedra en pan. Ok, Satanás quería que él moviera su voluntad para hacerlo caer como hizo a Eva en el Edén. Sencillamente Jesús, teniendo la necesidad de hambre, quizás de agua, teniendo el poder para hacerlo, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Ahí manifestó que no dependía de los nutrientes, sino del dueño de los nutrientes, aunque tuviera la necesidad. Así que Dios no se mueve en base a la necesidad. Dios se mueve en base a la confianza y a la fe que le tenemos. Reciba eso. Así que, mis queridos hermanos, por último, es que la gracia de Cristo nos dio autoridad para despojar a todo lo que nos pertenece. Fácil, Éxodo 3, 21, 22, Israel tomando la tierra prometida. La gracia de Dios te otorgó la autoridad de despojar a principados, potestades, que administran riquezas celestiales y que han tenido retenidas por maldiciones generacionales, por malas decisiones, tus finanzas o tu vida espiritual. Dios te dio autoridad en su gracia para despojarlos y tomar lo que te pertenece. Así que es el tiempo de que pases al otro lado. Sin más nada que decirte, espero te sea de gran bendición. Espero lo veas hasta el final y no te canses. Vive Cristo y vive mi alma a quien Jehová yo le sirvo. Vive el Espíritu Santo en quien cada día más me ayuda y los ayuda a todos a crecer. Que no me cansaré de predicar este bendito evangelio y de creer lo que ya Él estableció en la eternidad para mí y para ti. Este es el profeta Davis Hernández, tu servidor y el servidor de Cristo. Para la gloria y honra de Dios, deseo bendecirte con este video. Si deseas compartir, amén. Somos Haxab, somos la escuela profética, somos un ministerio de familia y un ministerio de reino y de monarquía celestial. Con cariño y con mucha bendición, profeta Davis Hernández. Dios te bendiga.